continuamos con este interesante conversatorio aquí en Sobre los Hechos con Cleanin Morrison, presidente del partido El Nuevo Camino. Que a propósito, Marino y Morrison, Nuevo Camino fue el eslogan de batalla de Leonel Fernández. En el año de 1996, el Nuevo Camino, nosotros le hemos puesto el Camino Nuevo. Y yo creo que eso refleja cómo se aperturó un ciclo en la historia. Pero se pensó en eso a la hora de identificar los grupos focales y la mano de Dios ha permitido que mire las cosas de la vida sin ser un diseño nuestro. Leonel, ese fue su eslogan, y hoy su hijo tiene sobre sus hombros parte de los afectos que ha construido su padre. Y yo sé porque al final, qué mayor satisfacción para un padre que poder pasarle la antorcha del liderazgo a un hijo. Pero la Fuerza del Pueblo se adelantó y dijo que su candidato será Leonel Fernández. No he visto el comunicado y todavía yo creo que no hay ninguna información oficial. Yo le puedo decir que fruto de esta expresión de cariño que hicimos en el día de ayer, he estado en comunicación muy cercana con el liderazgo de la Fuerza del Pueblo todo el día de hoy y no tenía esa información. O sea que creo que esa información debe de verificarse porque no creo que sea así. Bueno, mira, Gleanin, ponme el comunicado ahí, por favor. Ahí está el comunicado que emitió Omar Fernández, tu amigo. Y yo te pregunto, bueno, tú eres un joven visionario, ciertamente es así, pero no se vería, como decía Félix, como un elemento disociador, porque si tú vas a la Fuerza del Pueblo, te das cuenta que Leonel tiene allí una masa de seguidores que son, es como decir balaguerista, leonelista, peñagomista, o sea, son fanáticos de Leonel. Pero además, en términos generales, yo digo que no es el momento de Omar, sino de Leonel, y que por lo menos en el 28 va a ir Leonel y insistir en proponer a Omar, como lo ha hecho otra gente, sería como tratar de dividir la Fuerza del Pueblo. Mire, hay un poeta argentino, Jorge Luis Borges, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice que el tiempo define, engrandece o empequeñece las cosas. Yo no voy a pisar los callos de una institución que respetamos, y menos en mi condición de presidente de un partido ya autorizado por la Junta Central Electoral. Me quiero manejar con prudencia. Lo que sí le puedo decir, ya que usted citó al balaguerismo, en el 96 el doctor Balaguer, con ese liderazgo que usted refleja, que era una hechura de ese líder, que también aportó a la democracia con sus luces y sus sombras, le levantó la mano al presidente Leonel Fernández y pudo endosarse. Yo creo que haciendo un ejercicio de visitación del futuro, huele que parece ser, por la lectura política que se presenta hoy, por un nicho del electorado, el 46% que no fue a votar, y sobre todo por esos misterios de la vida, que parece ser que lo que nosotros vamos a presenciar en el 2028, y que Dios le dé discernimiento a mi amigo personal, el doctor Leonel Fernández, y sabiduría a Omar, que es bastante joven, pero refleja con ese comunicado un equilibrio, una madurez, una brillantez excepcional. Yo quiero elevar mis oraciones en este momento para que ese proceso, y no ha sido nuestra intención jamás divida, sino que unifique la sociedad dominicana para que podamos juntos construir un camino nuevo. Mire, a propósito del porcentaje de abstención que usted menciona ahora, me viene el tema de la necesidad que tiene la población, la República Dominicana, y en este caso sería una ejecutoria de parte de la Junta Central Electoral, de sincerizar el padrón electoral. A mí me parece que la abstención está un poco abultada por el tema de que los padrones hay que irlo limpiando permanentemente, pero los partidos políticos son muy celosos con eso del padrón electoral, y prácticamente tiene un candado. Claro, cuando una persona fallece, cuando se entrega la cédula, esa cédula va al registro civil. Entonces ahí se hace un proceso
y se extrae esa persona del padrón electoral. Pero eso se está haciendo en los últimos años. Pero hay muchas personas en el padrón electoral que todavía o están ahí, hay que limpiarlo, pero también los traslados de miles de personas que viven fuera del territorio nacional y no se empadronan para el voto en el exterior y aparecen como votantes de la capital o de cualquier sitio del país. Y esas son abstenciones forzadas y no son reales en cuanto a la decisión de que la gente quiere ir a votar y eso. Entonces eso es bueno que se tome muy en cuenta para ver si para las elecciones del 28 se puede ir con un padrón lo más sincerizado posible. Mire, cuando yo le escucho, primero imagínese la agudeza, inteligencia de un periodista de larga data, aunque usted conserva una juventud acumulada impresionante. Yo inmediatamente pensé que si nosotros hacemos la reflexión en función de las elecciones municipales, entonces sería ese el número. Es cierto lo que usted señala. Ahora, en el contexto de lo que fue la reforma de la Constitución de la República Dominicana, donde se le puso un candado, una cláusula pétrea a la Constitución respecto al tema de la reelección, en ese momento yo salía como una especie de ave solitaria, diciendo como una golondrina que no hace verano, que queríamos nosotros como partido que se aprobara en la Constitución el voto obligatorio. Porque yo creo que esa decisión ciudadana de participar en la construcción del presente y el futuro de un país no se puede dejar a la suerte. Cuando uno analiza y descompone ese padrón, se da cuenta que el presidente de la República, mi amigo Luis Abinader, fue elegido por la minoría del país, sorprendentemente. O sea, quienes votaron por el PRM y por Luis no representaban una mayoría. Entonces yo creo que eso no necesariamente le da legitimidad. Yo creo que hacia futuro esta generación de la que nosotros somos parte deberíamos de evaluar la necesidad de poder generar una ley en la Constitución para poder tener el voto obligatorio. Porque mientras más la gente participe, yo creo que más sólida se hace la democracia. Esa es mi lectura de cómo veo a futuro, cómo debemos construir esta patria que es de todos y más una sociedad que hoy en día está en riesgo de perder su identidad con el tema migratorio, de nosotros tener, creo yo, una pérdida de la soberanía. Porque cuando analizamos qué pasaba en la gestión de Biden respecto a nuestra política migratoria, esa visión de la diplomacia de parte del propio presidente Luis Abinader versus hoy con Donald Trump, ¿por qué ha cambiado entonces la postura? Entonces no teníamos nosotros soberanía, elegimos al presidente de la República para que represente nuestros intereses. Y entonces no se le puso el cascabel al gato. Yo creo que es importante señalar esto, porque cuando el presidente Luis Abinader fue candidato, indicó que en un año iba a repatriar los indocumentados. Y todos lo vimos. ¿Qué pasó 5 años después? Este deterioro refleja la falta de gerencia y de que dirigir es prever, es anticipar. Por eso la foto de los otros días del encuentro del presidente de la República con los expresidentes, yo he llamado con un eufemismo que eso fue un ejercicio de pirotecnia política, porque faltó un presidente en ese encuentro. Nayib Bukele, que hace un año dijo que él pedía al Consejo de Seguridad de la ONU que aprobara una resolución, le dieran los recursos y él se iba a encargar de las bandas haitianas. Ahí está el génesis del inicio. Y el presidente en la semanal después de que Nayib presentara al mundo esa visión, lo que dijo que él estaba de acuerdo que fuera miembro de una misión internacional. Para mí un acto irresponsable de Luis y de un ego no administrado del presidente de la República. Vamos a la pausa.